Muy buenos días, el día de ahora vamos a iniciar lo que es una nueva unidad. Casi estamos terminando lo que es nuestro libro de ciencias y estamos viendo ya los temas más generales quizás de lo que es nuestro planeta, ¿verdad? Empezamos a ver lo que es parte del medio ambiente, parte también de cómo está compuesto este medio ambiente, el ecosistema, los hábitats, todo este proceso que tiene lo que es nuestro planeta, ¿verdad? Pero en realidad nosotros no sabemos de dónde que se generó en algún momento, ¿verdad? Cómo pues se llegó a lo que es hasta el día en que nosotros pues estamos y cómo, por ejemplo, se formaron cada proceso, cada tiempo en lo que es nuestro planeta, porque muchos sabemos que el tiempo que ha pasado el planeta para que éste llegue hasta el punto donde estamos, pues fueron muchísimos, ¿verdad? Muchos años pasaron hasta que pues estamos en el presente. El día de ahora vamos a ver lo que es esta nueva unidad, la cual es conozcamos cómo es que este planeta se ha ido formando, cómo es que este planeta pues ha tenido lo que es estos cambios que han surgido durante mucho tiempo, ya que se conoce que hace como 4.500 millones de años surge lo que es cambios que la Tierra tiene en sí, ¿verdad? Entonces quizás puede ser que esto es más que todo aproximadamente, puede ser que muchos años más o menos, ¿verdad? En realidad se puede conocer quizás poco de exactamente el tiempo que ha tenido lo que es la Tierra y ha surgido todo esto, ¿verdad? El día de ahora vamos a ver lo que son los periodos y las eras, que nos van a ayudar a comprender cronológicamente, es decir, el tiempo que se ha pues realizado lo que es la Tierra. Vamos a ver algunas eras, algunos periodos que nos van a ayudar a conocer en qué periodo sucedió cada cosa para nuestro planeta. De igual manera, pues sabemos que nuestro planeta ha sufrido muchos cambios, ¿verdad? A la misma vez, pues se puede decir que se han extinguido, han cambiado, han evolucionado animales que antes pues eran de una forma y ahora son de otra. Unos pues se pudieron y fueron extintos por lo que son estos mismos periodos o eras en los cuales ellos vivieron. De igual manera, vamos a ver lo que son las eras, perdón, y también cuándo y cómo pues estos animales y también en sí lo que son las plantas, ¿verdad? Algunos pues tuvieron que adaptarse a lo que es su entorno para poder sobrevivir y otros pues que no pudieron, no lograron en sí el llegar a adaptarse a lo que fue el planeta en este momento. Todo este proceso que surgió en realidad en la Tierra, pues lo vamos a identificar. Primero vamos a conocer lo que son los periodos y luego las eras y también algunos periodos y también algunas eras que pudieron surgir a lo largo del tiempo en el planeta, ¿verdad? Como bien se los decía, es importante que nosotros sepamos cómo este pues ha ido evolucionando y también que sepamos a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de eras, que nosotros sepamos identificarlas o a qué nos referimos cuando hablamos de periodos. Vamos a empezar con lo que son las eras, perdón, donde estas más que todo se identifican como la geología. Se le conoce como lo que son las eras y lo vamos a conocer, ¿verdad? Lo que son las eras geológicas. Estas pues son como distintas unidades temporales, más que todo formales, en las cuales pues se puede dividir y organizar el tiempo geológico. O sea que en la historia de la formación de nuestro planeta, su duración se corresponde con cada era.
que es también un lapso que tarda en informarse las rocas, por ejemplo, las capas de una capa específica del suelo. Las eras geológicas son unidades intermediarias entre los eones geológicos, y los eones son categorías mayores y los periodos geológicos, que son categorías menores. Todo ello de acuerdo a la escala de un tiempo geológico. Se maneja por lo que es, más que todo por algunos especialistas de la materia. Las eras geológicas se pueden dividir o evidenciar a partir de ciertos registros fósiles, donde esto tienen lo que es ciertas constituciones de las capas sedimentarias en la corteza terrestre, y permiten clasificar y también datar temporalmente los hallazgos que hagamos mediante las excavaciones, como fósiles, rocas o minerales. La duración de cada era puede ser también muy variable. Unos pocos segmentos de millones de años a casi 1000, dependiendo de lo que es el caso, ¿verdad? Existen lo que son 10 eras importantes para poderlas diferenciar. Desde lo que es el final del eón, que es una etapa inicial también indiferenciada del superneón precámbrico. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Esto pues surgió, como les mencionaba, hace más o menos unos 4.500 millones de años. La división de la escala de tiempo geológico en eras comenzó en el siglo XVII, cuando los pioneros de la geología, la paleontología, iniciaron sus labores de excavación, a las investigaciones también para lo que es enfrentar las necesidades para clasificar las capas de la Tierra. Estos pues notaron que la diferencia entre una capa y otra respondía a determinadas condiciones climáticas, geológicas e incluso biológicas, por el que cavar hacia lo que es lo profundo se estaba retrocediendo en el tiempo geológico. Las tres primeras eras identificadas pertenecían al eón Faneozoico, y eran las eras donde se comprende la vida del planeta: la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, así como lo que es el resto de lo que es la clasificación de la escala del tiempo geológico. La definición también de eras responde a lo que es convenciones de ciertos especialistas y ciertos científicos de la materia, ya que la historia pues en sí del planeta es realmente continua. Es decir, como está en continuo cambio, continuo crecimiento, pues cada vez se va descubriendo quizás cómo es que estos vivieron. Sin embargo, gracias también a una serie de investigaciones, también fue posible lo que es establecer la tabla geológica o la escala temporal geológica, que es como un diagrama ordenado y donde jerarquiza lo que es en detalle todas las divisiones de la historia del planeta. Por ejemplo, él las distribuye por los eones, que es la división mayor de los lapsos de tiempo, ocasionando más que todo así ciertas organizaciones en super eones, que es de mayor tamaño. Todavía se reconoce que los eones está desde la era faneozoica, que inicia entre los 541 millones de años y conduce hasta hoy lo que es el precámbrico, que inicia desde la formación de la Tierra y culmina con la explosión de la vida en los mares. Aunque este último contiene 3 eones distintos, ¿verdad? Y se van describiendo según cada época. Las eras de las que hemos también venido hablando se constituyen y se dividen a gran escala de cada eón, comprendiendo algunos cientos de millones de años de cada uno de estos.
Los periodos, por otra parte, son divisiones más específicas de cada era. Es decir, la era quizás comprende un cierto tiempo más grande, y los periodos en ese tiempo, que en esta era, pues comprende solamente un periodo más pequeño, un tiempo más pequeño, y es más específica, ¿verdad? Describe más específica ese tiempo en los que también se dio lo que es la vida en el momento de estos cambios. Y por otra parte, las épocas son subdivisiones del periodo, es decir, las eras son quizás años, muchísimos años más. Luego están en esa misma era lo que son los periodos, que son más pequeños de tiempo, y las épocas son quizás estudia del periodo, estudia lo más específico, el tiempo más específico que este. Podríamos imaginarlo así. Nosotros estamos en El Salvador, podría decirse así. Las eras estudian el tiempo del Salvador. Los periodos estudian el tiempo del departamento de San Salvador. Y las épocas podría ser nuestro municipio, donde estudia el tiempo de nuestro municipio. Así más o menos es cómo se va comprendiendo lo que es el estudio de esto, ¿verdad? Ya que también las épocas son divisiones de este periodo que atienden así ciertas características generales, por ejemplo, la fauna, la flora, en dichos periodos que se tienen. De igual manera, se puede hablar de lo que son ciertas eras, ciertos periodos que tuvo lo que son más que todo el planeta, ¿verdad? Y pues dentro de esas se puede conocer lo que es una escala temporal geológica, donde al principio se comienza con lo que es la era precámbrica, que esta consta de años atrás, desde los años 4.500 millones de años, pero esto es un poco más atrás de este tiempo. Como se los mencionaba, no hay exactamente un tiempo específico para lo que se puede decir que ha surgido todos estos periodos, estas eras. Entonces se puede hablar de años atrás. Entonces surge lo que es el precámbrico a la primera, y esta pues fue la más larga etapa de la historia de la Tierra, que esta abarcó lo que es un 88% de la misma. Tiene sus inicios de formación del planeta y mismo alrededor quizás de los 4.570 millones de años. Esta pues se considera como una división informal de tiempo geológico, cuyo nombre apropiado es superneón precámbrico. De igual manera, esta, aunque pues surgen muchos cambios, pues duró también muchos millones de años, duró alrededor de 4.027 millones de años aproximadamente, ¿verdad? Y terminó hace unos 542 millones, más o menos con el inicio del Fanerozoico y su primera era paleozoica. El primer periodo de esta era el Cámbrico. Lógicamente, pues todo lo vino antes del periodo Cámbrico se considera como parte de este. En este periodo de tiempo se conformó lo que es el planeta. Se dio inicio a esos eventos geológicos y tuvo un origen en la vida sobre la Tierra. A pesar de su importancia, el estudio del precámbrico es difícil, dado que no hay casi registros fósiles y las rocas eran formadas en esta época que habían sido cambiadas más que todo largamente a lo largo de miles de millones de años y de transformaciones. El precámbrico entonces se divide en los que son 3 eones. Cada uno de estos constituyen diversas eras. A su vez se dividen en diversos periodos. Por ejemplo, el precámbrico, el que constituye lo que es el periodo azoico, donde se habla que inició alrededor de 4.500 millones de años, y es ahí donde inicia lo que es la Tierra. En ese momento pues no había vida, sino que solamente algunos
científicos pudieron identificar que habían lo que eran rocas. Y en esta, pues, en esta tierra había una temperatura bastante elevada, es decir, como que era fuego o lava que se podía encontrar en lo que es la tierra. Esta nuevamente pues se conformó y era como una estructura solidificada, sólida, en lo cual pues no podía nada más encontrarse lo que era vida. En este no podía existir vida, no habían plantas, todavía no habían animales ni nada que pudiera sobrevivir a este tipo de temperaturas, ¿verdad? A estos cambios que tenía la Tierra. Y es por ello que es ahí donde dan lo que es el inicio en sí de este periodo, de este cambio que tuvo y surgió durante muchos años en la Tierra. Luego está lo que es el periodo del proterozoico. En este, pues se inicia alrededor de hace más o menos unos 2.500 millones de años aproximadamente y culmina con el fin del Precámbrico, hace 635 millones de años. Más o menos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que puede ser cierto y puede que no, ¿verdad? Esto es lo que han también descrito lo que son algunos científicos. También pues este se podía dividir en lo que eran ciertos sucesos que se formaron en ese entonces, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es las primeras formas de vida unicelulares, es decir, las formas de vida que solamente tienen una célula y sabemos que estas pueden ser, por ejemplo, las bacterias que se pueden encontrar en nuestro espacio, las que se pueden encontrar dentro de lo que es la tierra, en el suelo. Entonces, todas estas que, aunque fueron las primeras formas de vida, pues a lo largo del tiempo, estas quizás siempre las hemos tenido, ¿verdad? Siempre las hemos conocido. Y es por eso que estas se fueron como reproduciendo cada vez más, hubieron más cambios en estas, hubieron evoluciones en estas tipo de, más que todo se podría decir de individuo, de animal, de componente. Entonces esa fue la forma de vida que se pudo conocer en el planeta a lo largo de este tiempo, ¿verdad? También se pudieron conocer lo que eran rocas sedimentarias. Y estas rocas son más que todo las que nosotros quizás las hemos escuchado muchas veces, las cuales son quizás el suelo más que todo más formado, ya no existía lo que eran el lava, el fuego, y ya se podía dar lo que es una vida en esto. Pues esta era, estos periodos constituyen también, se podría decir, los minerales, la base de estos minerales más antiguos hallados en el planeta. Sabemos que en un inicio estuvo alrededor de este tipo de años y en un principio también era una bola candente de minerales fundidos, rodeados de una masa gaseosa de vapores como el armónico, que hasta en el tiempo de ahora lo conocemos. A medida que el planeta se iba enfriando, surgieron también los primeros núcleos por su colización y se formaron las primeras montañas, por ejemplo, ya que se hallan también un manto caliente de la roca fundida. Y durante este periodo, pues el clima fue bastante, ¿cómo se podría decir? Armónico, donde nació nuestro planeta era, cuando se habla de candente es como el fuego, caliente, donde las temperaturas iban a de millones de grados Celsius, pues lo que es el vulcanismo, o sea, los volcanes terrestres expulsaron ciertos gases como el dióxido de carbono, el vapor de agua, y al final pues se fue enfriando el planeta de manera paulatina, es decir, por unos tiempos, pues muchos tiempos fue lo que es este cambio, ¿verdad? Hasta llegar a lo que ahora conocemos. Luego de lo que es esta era, surgió lo que es la era
era pues surgen varios periodos y se le conoce también como la era más que todo primaria o simplemente paleozoico. Esta pues surge también a un periodo de escalas temporales geológicas, es decir, la escala con la que se mide esta historia, ¿verdad? La era paleozoica fue un periodo sumamente rico desde un punto de vista biológico, donde esta pues se transmitió entre el reino de los animales, el reino de los invertebrados y el reino de los vertebrados. Lo que sabemos, por ejemplo, si nosotros nos recordamos, en esta pues surgió lo que es el laxo de los mares. En esta se llenaron literalmente de vida y migraron a la tierra, conquistando así sus nuevos hábitats y expandiendo todo el planeta. Climáticamente, este periodo se caracterizó por el incremento de la calidez del planeta, lo cual condujo a una estabilidad media donde se coincide lo que son la proliferación de oxígeno de la atmósfera. Esto ocurrió luego de la glaciación de los orificios superiores, una ola de frío que ocasionó así unos grandes cambios o extinciones, ya sean masivas. De igual manera, estas eras pues se pudo hablar de ciertas periodos. Esos periodos fueron 6 periodos importantes, los cuales, por ejemplo, empezaron en el periodo del Cámbrico o Cambriano, que fue desde los años 541 hasta los 485. Este periodo se caracterizó por la explosión de la vida, abarrotó lo que eran los mares y dio paso por primera vez a la historia del planeta, a seres vivos pluricelulares, muchos más complejos que los protistas y las bacterias. Los protistas son como los hongos, igual las bacterias, todo eso, ¿verdad? Luego, pues estas, más que todo después, porque surgieron las bacterias y los protistas, también surgieron ciertos seres vivientes que dieron su origen en este periodo, dando así el inicio de la biomineralización, a la aparición de lo que eran caparaciones y las conchas. Luego se da lo que es el periodo de, este periodo es el periodo de Ordovícico. Este empezó hace 485 millones de años hasta lo que es 444 millones de años. La vida estaba contenida en los mares, ya que la ausencia de oxígeno en la atmósfera era abundante, hacía imposibles vidas terrestres. Es decir, primero se comenzó con lo que es los animales, pero en el mar, en el agua, en la tierra aún no existía en lo que era este periodo, aún no por los mismos gases atmosféricos, ya que algunos animales no estaban, ¿cómo se podría decir? Lo que es, o sea, no podían sobrevivir a este tipo de gases, ya que estos eran imposibles el poder soportarlo. En el mar pues fue también una exponencial hacia el final de este periodo, ya que se dieron las primeras plantas y hongos y dentro de lo que es el agua. También hubo una glaciación en casi todas las regiones del globo, ocasionando así la extinción masiva de los ordovicios, únicamente superando así los posteriores en la extinción del periodo Trásico. Luego se da el periodo del Silúrico, que esto fue hace 444 millones de años hasta 416 millones de años. Luego de la extinción, la vida de la Tierra continuó siendo vegetal, restringida a lo que eran los ambientes palustres, pero en el mar ocurre lo que era una repoblación de animales. Estos eran complejos como peces cartílagosos y tiburones espinosos, que dominaron las aguas calientes y pues estas eran abundantes
a lo largo, se podría decir, de Ecuador. Al final del Silúrico ocurrió otro evento de una extinción masiva, aunque mucho menor que la anterior, conocido como evento Lau, debido al descenso de los niveles del agua del mar. Es decir, ya casi no habían agua, entonces habían animales sumamente grandes que no pudieron sobrevivir a este. Luego se da lo que es el periodo devónico, que fue estudiado hace 416 millones de años hasta 359 millones de años. En este periodo aparecen los peces óseos y los grandes arrecifes de coral. Predominaron así los trilóbitos y los amónitas, formadas de vidas paleozoicas. Ya estas pues son extintas, y las plantas, por ejemplo, con semillas, se extienden por la tierra y aparece al fin los primeros anfibios, así como los primeros artrópodos terrestres. Hacia el final de este periodo pues ocurrió la extinción importante que afectó principalmente a la vida marina. Luego tenemos lo que es el periodo carbonífero, que este fue hace como 359 millones de años hasta hace 299 millones de años. Su nombre proviene del hecho de la formación de la mayoría del carbón mineral extraído en nuestra época, producto de la expulsión de enormes contingentes de bosques y de la vida vegetal. Los anfibios en ese momento invaden lo que es la tierra y dan pie a lo que es a los primeros reptiles. Los insectos fueron ya abundantes y de enorme tamaño, dado que la abundancia de oxígeno ambiental pues alcanzó niveles de la atmósfera muy elevados. Este periodo también fue muy activo, lo que eran los volcanes, y surgió también la culminación de una nueva glaciación. Y por último se tiene lo que es el periodo pérmico, que este fue desde los años 299 millones de años hasta hace 251 millones de años. Esta fue la última etapa de la era paleozoica. Fue también testigo de la aparición de los primeros mamíferos, tortugas y dinosaurios primitivos, como lo que eran los arcosaurios y los lepidosaurios. Clínicamente el periodo se tendió hacia la sequía y hacia la aridez, haciendo como un retroceder de los glaciares y un desencadeno de muchos pantanos. Hacia el final de este periodo, se produjo lo que era la extinción masiva del Pérmico, de una de las más grandes que se tenían, o sea, un registro que se tenían de esta, pues se acabó lo que era como un 90% de la vida marina y un 70% de la vida terrestre, ya que esta no se sabe muy bien a qué se debió este evento tan catastrófico desde el punto de vista biológico, pero sí sucedió a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Si podemos diferenciar lo que es, por ejemplo, la primera era a la segunda era, yo creo que ya lo pudimos identificar, ¿verdad? Ya que en la era precámbrica podemos identificar que en esa no existía vida. En el planeta era una sola masa y se pudo conocer muy poco de esto, ya que solamente constituyeron lo que era, como les mencionaba, estas formas unicelulares. Luego ya en la era paleozoica es ahí donde se da la vida, ¿verdad? Donde ya empiezan a surgir animales, pero estos animales inmensos, donde ya puede el planeta poder soportar lo que fue la vida, y estos animales también pueden soportarla. Al inicio solamente surgieron mares, surgieron animales acuáticos, pero a lo largo del tiempo pues fueron animales más que todo terrestres, ¿verdad? Pero al final de lo que fue esta era, hubo lo que era una extinción masiva. Como les mencionaba, no se sabe por qué es, pero sí la hubo, eliminando así un cierto porcentaje, y un porcentaje bastante significativo. Pues para nuestro planeta, ¿verdad? El contar con muchos animales, luego de esto, pues se conoce que se extinguen muchos más. Así que, bueno, es muy importante conocer sobre lo que es
el cambio que tuvo nuestra tierra, ¿verdad? Es importante y a la misma vez es interesante el que nosotros pues sepamos eh, el cual, cómo es que ha surgido y cómo hasta ahora hemos llegado. Así que nos vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar el día de mañana con este tema. Gracias y buen día.